Feliz 46 aniversario Comunidad Campesina de Sorco. Ven y participa del segundo Festival de la Papa Nativa Sorco 2022. Te esperamos del 12 al 16 de agosto. Viernes 12 de agosto, pintado de casas en los 4 barrios, recojo de residuos sólidos en cada barrio, limpieza de calles de Barrio Central, campeonato interfamiliar dentro de la comunidad. Sábado 13 de agosto, degüello de vacunos por parte de mayordomo, embanderamiento de viviendas de los 4 barrios, carrera de caballos categoría Chiros, organiza Barrio Ticyahuamán. Domingo 14 de agosto, Alba Costumbrista, segundo Festival de la Papa Nativa Sorco 2022, con participación de productores de ámbito distrital, Kermés Deportivo Intercomunal Varones y Mujeres, Encuentro Deportivo de Fútbol Master Ñahuinya versus Sorco, concurso de Wichi Interbarrial, concurso de poesía, canto y música, serenata bailable con artistas locales y regionales. Lunes 15 de agosto, Misa Te Deum y procesión de la Virgen Asunta, izamiento y desfile cívico con la población en general y las instituciones, concurso de danzas interbarriales. Martes 16 de agosto, pelea de gallos piqueros organizado por el barrio Yerba Buenayo, almuerzo de confraternidad, gran corrida de toros, Cacharpari. Invita la comisión organizadora de la Comunidad Campesina de Sorco y la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Son las 9:19. Estás en la hora de Pachamamanchis. Estamos de vuelta, ya estamos de regreso con este tema tan importante que es capacitaciones ambientales en comunidades, dirigido por las Bambas desde la Gerencia de Medio Ambiente hacia las comunidades del área de influencia. Y lo que nos estaba contando era precisamente eso, que se hace a través de una operadora y que lo hacen de forma especializada. Es bilingüe, es divertida, hay dinámicas, hay formas prácticas de poder medir los niveles de impacto que tienen en las aguas. Así es, sí. Respecto, por eso que nos estamos apoyando de una consultora especializada para que pueda estas capacitaciones no sean teóricas, ¿no? Sino que de manera práctica también llegue a ellos y nosotros también recoger aspectos bastante enriquecedores respecto a cómo se desarrollan diferentes temas ambientales en las propias comunidades, ¿no? Entonces, mira, nosotros hemos identificado, ¿no?, que estas capacitaciones, ¿no?, necesita la población es para fortalecer sus conocimientos y tener información para que puedan participar de manera más activa y técnica en las decisiones, ¿no?, de su propia comunidad. Claro que sí. Y cuéntanos, ¿qué temas son los que se está brindando? Porque hay unos temas planificados, pero seguramente también hay unos temas que solicita la propia comunidad. Sí, ya el año pasado, si es que nos remontamos al 2021, como indicábamos, que se han iniciado estas capacitaciones, tomamos unos temas de interés respecto a agua, también a residuos, ¿no? Pero a través de estas capacitaciones hemos también tomado algunas inquietudes ya de ellos, ¿no? Respecto, si hablamos de agua, más sobre aprovechamiento, sobre qué mejoras, etcétera, ¿no? Pero para este año, y igual como el año pasado, tomamos estas inquietudes bajo tres
temas, 3 ejes temáticos, le decimos 3 temas en los que vamos a brindar estas capacidades, 3 grupos diferentes. Claro. ¿Lo podemos mencionar ahora? Claro que sí. Ok, entonces tenemos capacitaciones ambientales a delegados ambientales. ¿Qué son los delegados ambientales? Nosotros ya desde el año 2020, inclusive 21, estamos solicitando a todas las comunidades del área de influencia directa que elijan a sus delegados ambientales. ¿Cuál es el sentido de los delegados ambientales? ¿Cuál es la importancia? Que ellos sean los que nos acompañen en las diferentes actividades que desarrolla Minera Las Bambas en sus comunidades. ¿Cuáles son estas? Los monitoreos ambientales, los monitoreos ambientales participativos, pero no solamente para que ellos participen en estas actividades, sino también que nos acompañen en estas actividades, pero primero vayamos de la mano y les vamos a capacitar a ellos para que puedan mejorar sus capacidades, para que puedan entender qué se está realizando, ¿no? Y que ellos luego también hagan un efecto multiplicador de estas informaciones a sus vecinos, ¿no? De sus propias comunidades. Entonces vamos a desarrollar el tema ambiental, temas ambientales de capacitación para delegados ambientales. Claro. Ese es su primer grupo, ¿no? En diferentes temas, ¿no? Equipo, o sea, para que entiendan bien qué acerca de los equipos de monitoreo, cuáles son los diferentes tipos de monitoreo que desarrollamos, qué parámetros se miden, cómo medirlo, inclusive con los equipos que utilizamos, o sea, que tengan un mejor entendimiento de qué es lo que estamos realizando nosotros y que también nos puedan preguntar, ¿no? Ahora, la idea también de que sean capacitados es de que ellos luego, cuando tengamos los resultados de esos monitoreos, ellos primero tal vez con un acompañamiento nuestro también expliquen esos resultados a sus vecinos, a la misma comunidad, su comunidad, ¿no? Claro. Entonces, nosotros entregamos los resultados de los monitoreos ambientales, los monitoreos participativos a las directivas de las comunidades, pero la idea es que ellos también formen parte de esa comunicación, de ese entendimiento de acerca de los resultados y también los puedan transmitir a la misma comunidad. Pero entendemos que ese es un proceso, ¿no? Entonces, en ese proceso los queremos también acompañar. Claro que sí. Y los participantes de estos talleres, de esas capacitaciones, ¿quiénes son? ¿Son mayormente mujeres? ¿Son mayormente jóvenes? Uh-huh. ¿Son adultos mayores de repente? Uh-huh. Mira, hemos hablado de las capacitaciones ambientales a delegados, ¿no? Uh-huh. Pero si ahorita yo voy a hablar de 2 más por partes, ¿no? Pero si ahorita, atendiendo a tu pregunta, casi más son mujeres, ¿sabes? Qué interesante. Mira, sí, eso Qué es interesante. La mayor parte de las participantes son mujeres, pero por ahí ya está igualándose, ¿no? También, claro. A veces un poquito más, y dependiendo de las comunidades, ¿no? Ahora, hablamos de los otros ejes temáticos que vamos a ver. Sí, claro okay, sí. Estas capacitaciones ambientales, como les dije, son para 3 grupos. Uno para los delegados ambientales, que ya comienza en septiembre, ojo. Estamos por favor, comenzar. Por favor, atentos. Vamos a cursar ya invitación a todos los presidentes de las comunidades para que nos brinden ese espacio, ¿no? Y que aprovechen esta oportunidad, porque deben, por favor, con mucho respeto, ¿no? Se los digo, tómenlo como una oportunidad para mejorar las capacidades de sus vecinos, de los pobladores de las comunidades. El otro grupo en el que vamos a trabajar las capacitaciones ambientales es a la población en general, en temas ambientales de interés. O sea, aquí ya pueden participarnos, claro, también podrían participar los delegados, por supuesto, pero en esta ya serían para público en general, que sería en diferentes temas. Hemos visto ya que hay interés por saber temas de biodiversidad inclusive. Claro. El año pasado pues vimos temas de agua, si gustan también podemos repetirlas, porque a veces se suman más personas, ¿no? Nuevas, claro. Y que no recibí el año pasado, pero esta vez vamos a tocar temas de biodiversidad y también algunas respecto al tema de aprovechamiento de recurso hídrico, ¿no? Eso es para público en general. ¿Okay? Y el otro grupo con el que vamos a trabajar también es para mejorar las capacidades también de las juntas administradoras de saneamiento
las HAS, ¿verdad? Que ya hemos estado trabajando con ellas ya a través de la municipalidad, ¿no? Nos han estado me parece invitando. Que el día lunes hubo una capacitación. Así es. Y el lunes martes Este martes que ha pasado por segunda vez consecutiva la municipalidad, ¿no? A través de la organización que coordina con las juntas administradoras de saneamiento, nos ha invitado por segunda vez en este año como expositor, ¿no? Con un tema interesante respecto a la gestión del agua, y también les hemos dado una visita guiada virtual. Claro. También, ¿no? Entonces, pero también tenemos un programa específico para las HAS de las comunidades del área de influencia directa. Entonces, también desde este septiembre, ya ahorita, siguiente mes, vamos a comenzar con estas capacitaciones en las que con algunas ya comenzamos el año pasado, ya con 9 HAS, ¿no? de 9 comunidades. Entonces vamos a continuar ese proceso. Hicimos mapa parlante, entonces ahora viene otro tipo de proceso, pero que vamos a utilizar ese material que se trabajó bastante interesante el año pasado, inclusive parte de este año, el inicio. Entonces vamos a continuar ese proceso, y con aquellas que todavía no recibimos respuesta para su participación, también que van a comenzar desde un inicio, también con estas nuevas. No es que vamos a trabajar con esas 9 porque no. También vamos a insistir en solicitarles ese espacio, ¿no? Y que participen sus HAS en estas capacitaciones ambientales. Recordarles que no es una capacitación donde viene un expositor y habla, ¿no? Sino es una capacitación sumamente didáctica. Sumamente participativa. Se desarrollan juegos, se desarrolla a través de opiniones, de conversación, de diálogo, que es sumamente importante. Y todos son partícipes de ese taller. No solamente viene un expositor a decir tal cosa, gracias y chao. Sino que hace que toda la población participe. Así es importante que haya una dinámica, ¿no? Y que ellos tengan esa oportunidad de soltarse y preguntar. Pero yo sé que hay muchas preguntas respecto a agua, respecto a diversos temas ambientales. Entonces es la oportunidad también. Y también ya ahora nos falta un grupo más de capacitaciones que vamos a tener este año, el 2022, a través de estas reuniones, estas capacitaciones. Nosotros también recogemos inquietudes de la comunidad respecto a nuestra gestión ambiental, ¿no? De primera mano, porque ahí van los ingenieros, también acompañan, no solamente es la consultora, sino también va personal de las Bambas y si hay alguna inquietud, alguna duda respecto a la gestión ambiental en las Bambas, nosotros en el momento lo estamos absolviendo, ¿no? Estamos respondiendo. Así es, sí, bueno, y también es una buena oportunidad para eso precisamente, para absolver las dudas de la población, que pueden tener una idea sobre algo, pero pueden consultar, pueden indagar al respecto con la Gerencia de Medio Ambiente, que está realizando precisamente estos talleres. Así es. Y cuéntanos, por favor, ¿todos los temas son bien recibidos? ¿Todos los temas son importantes, o de repente tienen alguna preferencia por alguno de los temas y se explayan un poquito más? Bueno, en general hemos tenido muy buena acogida. Y bueno, ya que hablábamos de la participación de la mujer, sobre todo de ellas, bueno, son las que están día a día, no preocupadas también por sus familias en diferentes aspectos, inclusive el ambiental, indirectamente yo diría, pero hay temas en las que yo creo que el tema de agua es bastante de su interés, ¿no es cierto? También, y cómo eso también repercute en su salud. ¿Ya? O sea, no solamente para el tema ambiental, sino también las implicancias de si algunos estándares o hay algunos problemas ambientales, cómo ello también puede afectar a su salud, también directamente para su alimentación, etcétera. Entonces, por ahí el tema del agua creo que es bastante interesante para ellos, así como también los diversos cambios que hay en el medio ambiente respecto al cambio climático. Claro. Ese es un tema que de repente sale en los talleres, ¿no? El cambio climático, cómo podemos
aportar de repente para que no siga el cambio climático y cómo debemos adaptarnos. Así es, porque se dan cuenta también que diferentes aspectos, por ejemplo, temas de recursos hídricos, agua, polución, etc., o diferentes temas, inclusive temperatura, muy diverso, cómo es que el cambio climático está afectando a ellos, ¿no? Claro. Y no solamente las actividades del hombre que puede desarrollar en el entorno, sino también cómo está en diferentes aspectos, también está, inclusive de ellos mismos, ¿no? La actitud de ellos mismos, cómo está impactando al medio ambiente y que esa finalmente repercute en el que tan comentado y ahora de preocupación cambio climático, ¿no? Así es. Y bueno, saludamos a las redes sociales. Johnny Amani nos dice saludos. Nos está viendo a través de las redes sociales. Y también a la señora Juana, que está en Mara, en su bodega. Por favor, vayan a su bodega para poder... está en el centro de la ciudad. Saludos a ellos y atentos. Van a salir unas preguntas de justo lo que estamos hablando, ¿eh? Para que ganen. Y se van a premiar a a quienes respondan. No sé si a los primeros lugares, pero sí a las personas que van a participar respondiendo dichas preguntas. Podemos adelantar con una pregunta de repente para que se vayan preparando. Ya, o darles una pregunta y vamos, y ahí está, y de ahí vamos con una canción. Ya, me parece bien, me parece perfecto. ¿Cuál es? Y vamos a pedirle a nuestro amigo operador que vaya preparando, por favor, la canción para que tengamos una pequeña pausa musical. Soltamos la pregunta para que vean ahí. Sí, soltamos la pregunta. ¿En qué mes del 2022 inician las capacitaciones ambientales en las comunidades? Muy bien, muy bien. A ver, repite nuevamente la pregunta. ¿En qué mes iniciamos las capacitaciones ambientales en las comunidades del área de influencia directa? A ver. Ya, ahí Facilito, está. Facilita la pregunta. ¿En qué mes se inician las capacitaciones ambientales? Y bueno, le pedimos a Chinchillico, por favor, que nos ponga una pausa musical para hacer más entretenida esta mañana y divertirnos a lo grande. Oaxaicuna, Panaicuna, Rima Sánchez, capacitación ambiental Nisjamanta y Matapucuipas, Oaxacamuichis y Matapucuipas, WhatsApp Nisjaman, Gelcamuichis, Manajinaca, Rima Yamuichis, celularman, mensaje de voz Niscaban. Ya regresamos en unos instantes. Y todo el mundo arriba. Chera, 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 chera. Con esa guitarrita. Marco Antonio Tacopeña. Por el rico Cusco. No, digo. Cantemos, bailemos estos carnavales. Cantemos, bailemos estos carnavales. Al año entrante, ¿y a dónde estaremos? Al año entrante, ¿y a dónde estaremos? Ese jovencito que bien se vacila, ese jovencito que bien se vacila, pero su amorcito está que me mira, pero su amorcito está que me mira. Esa señorita está que nos mira, esa señorita está que nos mira. Seguro le gusta el mandolinista, seguro le gusta ese guitarrista. Y como mueve esa cintura, mi linda cholita. Sin llorar, sin llorar. Baila, baila. ¿Quién inventaría estos carnavales? ¿Quién inventaría estos carnavales? Para andar jugando toda la semana, para andar chupando toda la semana. El quien lo ha inventado, bromista sería. El quien lo ha inventado, borracho estaría. Para andar jugando toda la semana, para andar tomando toda la semana. A mí no me gusta carne en parrilla, a
A mí no me gusta carne en parrilla, pero sí me gusta tu hermana María, pero sí me gusta tu hermana María. Saltando, 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 saltando. Como me gusta tu hermana. Eso. Esa jovencita que bien se vacila, esa jovencita que bien se vacila. Si es que se emborracha, pierde cucaracha. Si es que se emborracha, pierde cucaracha. Papaya, papaya, latando, latando. Papaya, papaya, latando, latando. Tú me das papaya, yo te doy latando. Tú me das papaya, yo te doy latando. Carnaval viruta, hijo de gran puta. Carnaval viruta, hijo de gran puta. ¿Por qué no te quedas unos 30 días? ¿Por qué no te quedas unos 30 días? Muy bien, señorengue. Y así se canta, así se baila. Con proyecto, Ñato y Banda. Sí o no, Jaimito y Apolinar. ¡Vamos, yoncancinos! De la mañana con 39 minutos, 9:39, y agradecemos a nuestro amigo Chinchilico por no habernos cerrado el micrófono. Un agradecimiento sumamente especial. Buscando siempre, ¿qué más? Pero cosas que pasan en vivo. Y estamos hablando sobre las capacitaciones ambientales en comunidades. Guayacapanaicuna, Rema Sánchez y Mainatan Rubacun, que capacitación ambiental Niscacuna. Manan especialista Rincho, Rimayancho, Manajinaca, Alienta Huyacun, Tapuicunata Mañacun, Rimaikunata Mañacun, Puyancu, Yachachin y Mainatan, que capacitaciones Jata Alinta Pacunampa. Y Mainata Kawakun, Ata y Mainata Kawakun. Aileta, Chikunata, Imaimanata, Yachachin, capacitador Nisca, Alitata, Ojachin, Runa Simita. Y Liz, justamente estamos viendo aquí el tema de las capacitaciones a través de un pequeño video en redes sociales. Y aquí, ¿dónde estamos precisamente? Si nos puedes explicar, Liz. A ver, nuestros amigos que nos están siguiendo en las redes, el video que se está viendo en este momento son las diferentes comunidades en las que hemos desarrollado capacitaciones ambientales para los participantes de la JAS y también para la población en general en temas ambientales, ¿no? Hay videos en los que estamos viendo que hay un tema de agua, es porque también les hemos mostrado de una manera práctica, para empezar, cómo se utilizan ciertos equipos, ¿no? Para monitoreo. Y también algunas dinámicas que se desarrollan, porque aquí la idea también es que ellos también se aprende jugando también. Claro. Porque entendemos que algunos temas son un poco difíciles de entender. Pueden ser hasta tediosos. Pero dando algunos ejemplos prácticos, ¿no? Se puede llegar a cuál es este objetivo, al tema principal, a qué es lo que queremos llegar, ¿no? Y por eso es que contamos con una consultora especializada, ¿no? Que tiene experiencia en desarrollar estos temas y el trabajo también con las comunidades, ¿no? Hemos hecho muy buenas actividades en estas 9 comunidades, por ejemplo, para las JAS,
¿no? Y hemos llegado inclusive a las 16 en total comunidades. Algunas han tenido mayor participación que otras, pero a través de este programa, de esta oportunidad, queremos, más allá de otros temas que se puedan tocar durante los siguientes meses, semanas, ¿no? A través de empresa y comunidad, tomen esta oportunidad, ¿no? Para poder desarrollar estos temas con sus vecinos, con los pobladores de cada una de las áreas de influencia áreas de comunidades del área de influencia directa que tenemos, para poder compartir también información. Y que ellos también sea propicio para que ellos puedan identificar ciertos temas en los que ellos también quisieran mejorar en sus comunidades, ¿no? Como ellos propios también, porque ellos también pueden construir, ¿no? También sugerir, ¿no? Inclusive. Claro que sí. Te acercas un poquito al micro, por Ahí favor, está. para que todo el mundo nos escuche y todos puedan Y eso estar que yo hablo atentos. alto, ¿ah? Sí, hablas alto, Yo hablas eso alto. Sí, de verdad. Y bueno, estábamos hablando de las personas que participan precisamente, y nos decías que hay mayor participación femenina, Sí. lo que es bueno, ¿no? Sí, excelente. Muchas veces en tiempos pasados se veía un liderazgo mayor masculino, pero hoy en día se está viendo el interés femenino, el interés de las mujeres, el interés de ese sector en conocer un poco más acerca del medio ambiente y otros temas también, ¿no? Pero en este caso del tema ambiental. Sí, inclusive ya las Naciones Unidas y a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las famosas ODS, ¿no? Ya toma como parte prioritaria, ¿no? Para desarrollar diferentes temas para la lucha de protección, ¿no? Y conservación del medio ambiente a la mujer, ¿no? Y aquí en nuestra área de influencia directa no es diferente, ¿verdad? Claro. Que muy buena participación, y deseamos que ellas tener igual esta predisposición de ellas y también de hombres y mujeres, ¿no? Para poder acoger y tomar como una oportunidad estos temas para que puedan desarrollarlos también en su comunidad, o que puedan proponer inclusive internamente ellos mismos identifiquen cuáles son aquellos temas ambientales en los que quieran mejorar, y también identifiquen cuáles en los que ellos también tienen responsabilidad, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y también jóvenes y señoritas que deben involucrarse en estos procesos, porque finalmente son los herederos de Así estas es. comunidades, son los herederos Así es. de estos espacios. Y cuéntanos, para el tema de delegados ambientales, el tema de que ellos sean líderes, sean partícipes y además tengan una voz en la comunidad al respecto de temas ambientales. Sí, yo sé que igual hemos estado reiterando a las comunidades que elijan en asamblea, ¿no? Formalmente, ¿no? A sus delegados. Estamos solicitando que elijan 2 delegados ambientales que nos acompañen en las diferentes actividades que desarrolla Minera Las Bambas, pero esa es una parte, pero también que estos delegados participen también como voceros, ¿no? Entonces el objetivo es desarrollar un proceso de construcción de confianza, ¿no? Basado en el desarrollo de competencias para los monitoreos ambientales y en las comunidades, ¿no? También, como les había indicado, entrenar a los delegados ambientales en el desarrollo de monitoreos, ¿no? Y así como el manejo de equipos de monitoreo e interpretación también de resultados, ¿no? Claro. Como les decía, este es un proceso paso a paso, ¿ok? Pero necesitamos que estos delegados también, pues, para que sean partícipes de estas capacitaciones ambientales para ellos, también sean comprometidos, ¿no? De un ratito y después ya chao, no. Entendemos también que tienen temas que hacer, pero igual las capacitaciones se coordinan, las fechas, cuando es propicio realizarla, el mejor momento, ¿no? Otro tema también para el tema de capacitaciones ambientales para delegados ambientales, que contribuye a consolidar la participación ciudadana en el monitoreo, ¿no? Y la vigilancia ambiental de las operaciones de las bambas, y incentivar el uso sostenible de los recursos naturales de las comunidades y el control de la calidad ambiental. Ah, genial. ¿Y qué características debe cumplir este delegado ambiental? ¿Mayor de qué edad tiene que ser? ¿De repente tuvo que tener alguna experiencia como líder?
En realidad, no hemos acotado en ciertos aspectos como el que has indicado, porque lo que necesitamos de por eso que en una asamblea comunal sería excelente que puedan identificar a estas personas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tiene competencias, porque va a continuar, saben que es una persona responsable, que va a continuar con este proceso, ¿no? No hemos indicado qué edad. Yo creemos que las comunidades son las que deben identificar y saben quién. Claro. Es el propicio, ¿no? El indicado o los indicados, ¿no? Hombre o mujer. Aquí no es solamente hombre, solamente mujeres, ¿no? Puede ser participación de hombre o mujer. Pero entonces necesitamos, por favor, y ya que ya lo hemos indicado anteriormente y también hemos cursado algunas cartas para que puedan realizar esta elección, que nos indiquen cuáles son sus delegados ambientales para que ya comiencen este proceso que inicia en septiembre. Ahí está. Así que, si entendieron la indirecta, por favor respondan la primera pregunta que hicimos hace un instante, que Liz hizo hace un instante, para poder ganarse, ¿qué? Tenemos unos sombreros muy simpáticos de ala ancha, para que se protejan del sol. También tenemos diferentes, por ejemplo, bolsas, tenemos bolsas de tela, ¿no? Para que ya no utilicen plásticos en sus compras, ¿no? Y otras más de sorpresa. Y otros regalitos más de sorpresa gracias a la Gerencia de Medio Ambiente. Recuerden la pregunta: ¿cuándo comienzan las capacitaciones ambientales? Y sin querer ya hemos dicho la respuesta. O queriendo de repente. Así es. Y ya más cantado no puede ser, ¿no? Sí, así es. Y hay de repente algunos mensajes que quieras darnos en temas ambientales. Sí, sí, hay una serie de mensajes, creo que es importante, mensaje de fuerza para este tema el día de hoy, ¿no? Hemos hablado de que tenemos 3 oportunidades, ¿no? Que estamos ofreciendo a las comunidades para capacitarlos, para capacitar a sus pobladores, todos los pobladores del área de influencia directa, las comunidades del área de influencia directa, ¿no? Ya hablamos de 3, ¿no? Uh-huh. Capacitaciones ambientales para delegados ambientales, capacitaciones ambientales para público en general, para todos los pobladores de la comunidad, ¿no? De alcance para todos. Y también hay una capacitaciones especiales para los miembros de organizaciones, ¿no? Que son responsables de la gestión del agua en las comunidades. En este caso, por ejemplo, a las juntas administradoras de saneamiento, ¿no? Entonces tenemos 3 oportunidades. Creo que ninguna se queda, ¿no? Todas están cubiertas para diferentes temas que ya hemos hablado, en gestión del agua, en temas ambientales en general y que son de interés, ¿verdad? Y también capacitaciones ambientales en temas de monitoreo ambiental para delegados ambientales. Entonces, ¿qué mensajes podemos? Ya he dicho otra respuesta que ahorita vamos a hacer la pregunta. ¡Ojo! Muy atentos. Ok, creo que un mensaje importante es que tomar conciencia de la problemática ambiental de nuestro entorno y no ser indiferentes, ¿no? Claro. Que ellos tomen conciencia, que todos tomemos conciencia de ello, ¿no? No ser indiferentes y qué más podemos hacer para mejorarlo, desde donde estemos, claro. ¿Verdad? ¿Sí? Otro mensaje es adquirir interés por el medio ambiente y que tengamos voluntad, pues, para conservarlo, ¿no? Muy bien. Ser parte de la solución. Para ello, primero debemos adquirir conocimientos para resolver el problema. Por eso que estas capacitaciones, ¿no? Primero podemos ser capaces de identificar, pero no solamente el problema, sino también la solución. ¿Y cuál es nuestro rol? También en ese proceso, ¿no? ¿Sí? Y un cuarto mensaje es participar activamente y ser líderes, ¿no? Bueno, el liderazgo es una capacidad que tiene toda persona, ¿no? Para influir, motivar, etcétera, y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y sus objetivos, ¿no? Todos somos líderes. Absolutamente todos. ¿Okay? Todos, en este proceso de protección, conservación del medio ambiente, todos somos líderes. Todos, si tenemos alguna en las comunidades o desde nuestro puesto de trabajo nosotros mismos, si identificamos algún aspecto ambiental que podemos mejorar, levantamos la mano y decimos, este es el problema, resolvámoslo juntos y busquemos oportunidades de solución, ¿no?
Claro que sí. Son exactamente las 9:51. Momento de lanzar las preguntas para que podamos regalar los premios que trae la Gerencia de Medio Ambiente a través de la ingeniera Liz Espinosa. Liz, a ver. ¿cuáles son las preguntas? Ya dijimos una, ¿no? Ajá, sí. Otra pregunta es, ¿cuáles son los 3 ejes o 3 temas, grupos ambientales en los que estamos abordando este ciclo de capacitaciones ambientales? Ah, mira. ¿Cuáles son los 3 ejes de las Bambas que las Bambas está abordando en su ciclo de capacitaciones ambientales? Esa es la segunda pregunta. La primera fue ¿en qué mes inicia las capacitaciones ambientales? La respuesta la dijimos hace un ratito. ¿Cuál es el objetivo de las capacitaciones ambientales? Es la tercera pregunta. Así es. ¿Cuál es el objetivo? Así que escriban a WhatsApp o me dejen un mensaje de voz que inmediatamente se ganan sus sombreritos de ala ancha gracias a la Gerencia de Medio Ambiente. Y tela y bolsas de tela, ¿no? Bastante útiles, ¿no? También, ese también es otro de los premios. Los dos. Vamos a regalar los dos a quienes respondan las preguntas. Así es, bolsitas de tela, para ya no estar llevando en bolsita de plástico, una bolsita de tela sumamente práctica, que se puede lavar, que se puede reutilizar y que tiene un bonito diseño, por cierto. ¿Algún mensaje final de repente que nos quieras dar mientras esperamos las respuestas? Sí, y yo más bien... mientras esperamos las respuestas también pueden hacer sus consultas, ¿no? Este medio también es para poder tomar sus consultas y absolverlas de manera oportuna si es que no es directamente, ¿no? A veces cuando vamos a las capacitaciones nos hacen las consultas, las respondemos en el momento, pero también a través de las redes sociales, de esta buena oportunidad, a través de la radio, a través del WhatsApp, etcétera, también pueden hacerlo, inclusive también en las oficinas de información que tenemos, ¿no? La SOIP, Guyanahuasi, ¿no? Que se también. Entonces, a través de ellos también pueden hacernos llegar las consultas que puedan tener respecto a temas ambientales u otros temas que tengan consultas. Entonces, yo les agradezco mucho. Y más bien nos vemos en la siguiente. Todos los sábados a las 9 de la mañana tenemos estos programas ambientales, ¿no? De diferentes temas ambientales o también del calendario ambiental que se tienen, ¿no? Entonces, pero también podrían sugerirnos algún tema, ¿no es cierto? Así es. Entonces esperamos también esa comunicación, que puedan hacerlo, y estamos aquí prestos todos los sábados 9 de la mañana con Pachamamanchis. Así es. Renato Rivera nos escribe a redes sociales una ayudita. La ayudita la dimos delante. Así, vamos a hacer un resumito. Sí, ¿no? Un resumen. En las capacitaciones. Tenemos un minuto, Dios mío. Las capacitaciones ambientales comienzan en el mes de la primavera. En el mes de la primavera. Ay. Así es. Ahí tienes, Renato. Precisamente con las respuestas, Renato. Renato nos escribe a través de Facebook y creo que hace una palabra, un mensaje. Una palabra, un mensaje. O sea, creo que quiere llegar allá al... Muy bien, Renato. A ver, las preguntas son: ¿cuáles son los 3 ejes que las... ¿Cuáles son los 3 ejes que las Bambas está abordando en su ciclo de capacitaciones ambientales? ¿En qué mes inician las capacitaciones ambientales? ¿Cuál es el objetivo de las capacitaciones ambientales? Y Renato nos dice: en septiembre quiero mi premio. Por supuesto. ¡Bravo! Entonces, muy bien. Renato que recibe su premio, que por cierto, Renato Rivera ya ganó un premio. ¿Ah, sí? Sí, entonces está haciendo su colección. Tenemos un fan del programa, sí. Entonces. Lo nuevo que va a tener va a ser la bolsita de tela. Ahí está, muy bien. Déjanos tu número de contacto y bueno, por interno ya te estamos indicando cómo entregarte tu premio. Sí, así es, escríbenos al así WhatsApp. Así fácil, gana. Sí, al WhatsApp de la radio, y en la OIP, en el Guyanahuasi, va a estar tu premio para que puedas recoger. Llevas tu DNI para identificarte, simplemente para identificarte. Sí, ya por interno te pedimos tus datos completos para va a ser que nos equivoquemos y entreguemos a otra persona. Ya. Si es que es otra persona, por favor le envías una copia de tu DNI. De repente no estás con tiempo, puedes enviar a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tu hija. Todos los programas entregamos, hacemos estas preguntas para ver si están atentos.
Y también tenemos premios todos los programas, pero sobre todo un buen tema y buen mensaje ambiental para compartir con todos ustedes. Así es, 9:57, nos despedimos. Nos despedimos, hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros en Pachamamanchi, Zapa, Cuti, Zapa, sábado, Cuti Musasco, Allinta, Rimananchispaj, Kei, Pachamamanchis, Niscamanta y Mainata, Medio Ambiente, Amachananchis y Mainata, Chi, Jalpacunata, Unucunata, Guairacunata, Allinta, Amachananchis. Ama con Caiquicho. Zapa sábado, 9 de la mañana, estamos con Pachamamanchis. Muchas gracias y hasta el próximo sábado. Llegamos a la parte final de tu programa, Pachamamanchis. Nos reencontramos en la próxima edición.